sujeto obligado. ¿Qué es eso? Bueno, antes, muy buena tu pregunta. Yo quisiera tocar la ley misma. Es para explicarle a las personas que nos escuchan, porque dicen, bueno, obligado, me están obligando a algo. ¿A qué me están obligando? Sí. Vamos a leer la definición de lo que dice la ley 155 y 17 sobre lo que es sujeto obligado. Dice, se entiende por sujeto obligado a la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Ese es el concepto que está en la ley. Vamos a aterrizarlo un poquito para aplatanarlo, como decimos acá en el país. A nuestros oyentes. Mira, cuando vamos a la definición de lo que es lavado de dinero, es dar procedencia a un dinero ilícito, ¿verdad?, que se generó de actividades ilícitas. ¿Cuáles son esas actividades ilícitas? El Código Penal las estipula. Exacto. En la ley aparecen 32 acápites de actividades ilícitas, la más conocida es el narcotráfico, pero tenemos terrorismo, son las más conocidas. Pero también el proxenetismo, ¿okay? La falsificación de documentos. Acabamos de tener un caso muy reciente, ¿verdad?, con falsificación de títulos, ¿ok? Sí. Entonces, ya cuando se comete un delito precedente, ¿ok?, que donde se cometió la actividad ilícita, ese efectivo, ese dinero, tengo que proceder a lavarlo, ¿ok? Sí. Tengo que proceder a mezclarlo con el dinero. Con dinero lícito. Dentro de actividades económicas que son lícitas, que me permitan camuflarlo, ¿ok? Exacto. Entonces de ahí nacen estos sujetos obligados no financieros, donde pueden utilizar dos variables para el lavado, que es monto y frecuencia. Sí. O sea, por ejemplo, yo en un colmado no lavaría dinero, porque el colmado es retail. Menudeo. Yo necesito, por ejemplo, un establecimiento o una actividad económica como el sector de joyas de lujo. Ajá. O relojes que me puedan valer una cierta cantidad de dinero, pueda hacer una transacción de droga o de cualquier tipo y entregarle el reloj, pasar la frontera, viajar de diferentes países y ya se produce lo que es el lavado a través de ese, como la ley llama, sujeto obligado, en este caso no financiero. ¿Ok? Podríamos utilizar también el sector automotriz, comprar carros de lujo, inmobiliarias, apartamentos de lujo, como en otros países donde personas que tienen bastante efectivo, ¿verdad?, del narcotráfico, se ponen de acuerdo con una inmobiliaria, con un ingeniero, mira, necesito que me construyas un proyecto. Y esa sola persona te compra el 90% de los apartamentos, de las unidades. Y la gente empieza a verlo cuando ve que están todos en venta, pero están todos apagados. Dice, pero se compraron, ¿dónde están las personas? Entonces, eso hace mucho daño a la economía. Siempre decimos que el lavado no es negocio, porque no hay una competencia justa precisamente con tu programa, con los emprendedores. Así es. Entonces, de ahí entonces es que la ley dice, bueno, hay ciertas actividades económicas que necesitan ser reguladas. Estas personas que lavan, que tienen ese dinero ilícito, las van a utilizar por dos razones, monto y frecuencia. Porque el lavado es rápido. Exacto. Necesito mover cierta cantidad, millones, y necesito hacerlo en 3, 4, 5 operaciones. Así que la parte regulatoria, esas empresas, esos sujetos obligados dentro de su procedimiento, es parte de lo que ellos analizan en las operaciones de sus clientes, que pudieran querer utilizarlos a ellos como esa lavadora de esos activos, precisamente eso, los montos y la frecuencia con la que esos clientes realizan las operaciones
con ellos. Y te decía fuera de cámara de que la ley 155-17 se promulgó, ¿no?, en el 2017, pero realmente le ha costado al Estado el que pueda aplicarse como lo dice, como lo establece la ley, a todos esos sujetos no obligados. Y de hecho, muchas instituciones que forman parte de ese procedimiento, inclusive les costó comenzar a aplicar las regulaciones y las normativas que establece esa ley. Te decía, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la ley es del 2017, pero la Cámara de Comercio hace creo que 3 o 4 años nada más que comenzó a aplicar la parte que tiene que ver que cuando se hace cualquier transacción, ya sea de compra o venta de acciones o cuotas sociales que sobrepasen 250,000 pesos, tú tienes que presentar un comprobante del medio de pago. Pues si no, hasta hace 3 o 4 años que ellos comenzaron a exigir este medio de pago. También con las constituciones de las ONG, también es tiempo similar que ellos comenzaron a exigir que dentro de sus estatutos debían incluir un artículo que hablara de que ninguna actividad de esa ONG, que también son parte de los tipos de empresas o de instituciones que se utilizan para lavado de activos. La ONG es una de ellas, sí, que se utiliza mucho para lavar, sí, para lavar activos. Aunque no es sujeto obligado a la ley, pero son utilizadas también. Son utilizadas, muy utilizadas para el tema de lavado de activos. Y fue hace, como dije, 3 o 4 años que se exigió que dentro de sus estatutos sociales se incluyera un artículo que estableciera como una declaración que hace la ONG de que sus actividades nunca serían objeto de lavado de activos, que ellos no entrarían en esa actividad de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y por eso te decía de eso, de que ha sido difícil, sí, aplicarlo, especialmente a los sujetos no obligados, a los sujetos obligados no financieros. Entonces, ¿cuáles son esos sujetos obligados no financieros? Si tú pudieras enumerar, son estos. ¿Cuáles serían? Mira, hemos mencionado algunos. Exacto. Mencionamos las inmobiliarias, mencionamos los dealers de vehículos. Los dealers de vehículos, ya sabemos que los bancos, los seguros. No, pero esos son los sujetos obligados financieros. Financieros, sí, pero quiero como decirlos todos. Los financieros serían los bancos, las fiduciarias, los seguros. Las cooperativas. Las cooperativas. Entonces, lo no financiero, inmobiliaria, dealer de vehículos, joyerías. Compra y venta de armas. Compra y venta de armas. ¿Quiénes más? Básicamente, esos serían los sujetos obligados de más alto riesgo. Ajá. Y yo te decía también que yo entro dentro de... Yo soy un sujeto obligado como abogada. Y también los contadores, hablamos. Es decir, que hay un número especial de sujetos obligados, no financieros. Y cuando dice que son sujetos obligados, en mi caso como abogada, el contador, las inmobiliarias, los vendedores de armas, los joyeros, ¿en qué parte nosotros estamos obligados frente a esa ley? Por eso quise en primera instancia recitar el concepto, porque el concepto te explica muy bien lo que tú debes hacer. Pero ¿qué pasa? Que la idiosincrasia del dominicano dice, bueno, tengo que cumplir con una ley y voy a hacer un checklist, una lista de chequeo. Y muchas veces decimos, ven acá, Florinda, a partir de hoy usted ya no va a repartir café. Usted ahora va a ser oficial de cumplimiento y va a prevenir el lavado. Okay. Y la ley te explica, te dice cuáles son esas obligaciones, te dice que el sujeto obligado está destinado a prevenir, a detectar, evaluar y mitigar el riesgo. Es decir, que dentro de esa prevención, que es la primera, vamos a hacerlo por partes. Sí. Hablaste primero de prevención. Cuando se habla de prevención,
lo que la ley te está diciendo es que tú debes crear procedimientos dentro de tu empresa que te permitan realmente prevenir que tu empresa, que tu negocio sea objeto de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Sí, pero antes de entrar al procedimiento, hay que explicarles a la audiencia que cuando se habla de sujeto obligado, volvemos al tema del colmado o una farmacia. Ajá. Tú tienes una farmacia y tú vendes igual al retail, al menudeo, necesita un medicamento, tú se lo entregas y ya, terminó la transacción, terminó la operación. Pero cuando la ley te dice, mira, tú eres un sujeto obligado, lo primero que tú debes hacer es conocer tu cliente. O sea, a qué se dedica, dónde vive, dónde está su empresa, conocer realmente su industria, conocer cuál es el impacto, si va a ser un cliente de una sola vez, si va a ser un cliente recurrente, y documentar la transacción. ¿Qué riesgo? Exacto. Puede ahí haber mediante entonces, ese cliente. ahí yo lo evalúo, ahí yo evalúo al cliente, pero esa sería como la primera etapa de un emprendedor que dice, bueno, yo soy sujeto obligado, debo de empezar a aplicar la ley, yo debo de empezar a conocer mis clientes. Ese es el primer paso. Conocer mis clientes y documentar cada transacción. Sí, de hecho, es algo que puedo proveer mediante los servicios que ofrezco en mi oficina. Tú también los ofreces mediante correcto. tu empresa, que es el formulario Conoce tu cliente. Es correcto. Que ahí entonces es que se piden todas las informaciones que me permiten a mí conocer al cliente, y no es conocerlo para saber quién es su mamá, quién es su papá, o dónde cenó, o dónde comió, o qué comió. Es para saber de dónde proceden los bienes de ese cliente. Es correcto. Entonces, también la ley nos dice a los sujetos obligados que debemos designar un oficial de cumplimiento a nivel gerencial. Y Exacto. te ponía el cuento, que lo hemos visto en la República Dominicana y en otros países también, que muchos empresarios, para no pagar o a veces no comprenden el impacto, porque al yo designar a una joven que es la que me repartía el café, Florinda, y ahora darle una tarea de oficial de cumplimiento, eso me va a costar a la larga, porque puede ser que ella no detecte, no evalúe, no mitigue el riesgo y tenga un cliente que utilizó mis productos o servicios para lavar dinero y luego yo sea acusado o esté en un documento del Ministerio Público. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando... Yo quiero, Luis, que vayamos a una pausa para que después de la pausa nosotros hablemos acerca del oficial de cumplimiento, porque hemos hablado de este tema, ya mencionamos varias veces oficial de cumplimiento, pero ¿qué es el oficial de cumplimiento? Quiero que entonces abordemos un poquito de esto para que los oyentes puedan entender un poquito más acerca de la ley. Vamos a una pausa, Manuel, por favor. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Dios me trajo al Congreso a ser una voz por la vida, la familia y la patria.
Eso he hecho y por su gracia lo seguiré haciendo. Jesús Ogando, diputado. Circunscripción número 2, Distrito Nacional. Diputado. Aquí con ustedes en esta sección Vía de Emprender, y para quienes nos acaban de sintonizar, nosotros hoy estamos hablando acerca de la ley 155-17, la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, compartiendo con nuestro amigo Luis Emir Piñate, especialista en esta ley, con varias certificaciones en el área de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Hablábamos anteriormente y mencionamos varias veces acerca, mencionamos acerca de la prevención y decíamos y mencionamos varias veces que inicia por designar a un oficial de cumplimiento. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Mira, el oficial de cumplimiento es la persona responsable del programa, de implementar el programa de cumplimiento. O sea, es la persona que va a velar dentro de la institución de que todas las ventas, de que toda la vinculación de clientes, toda la vinculación de empleados, toda la vinculación de proveedores, hayan pasado un proceso de conozca a su cliente, debida diligencia, y que si en algún momento, como dice la ley, después de prevenir, si detecta, es la persona encargada de detectar, una persona que se capacitó, a nivel nacional e internacional para detectar operaciones inusuales que pueden llevar a ser sospechosas, mediante un análisis. Ese proceso puede ser mensual, ¿verdad? Puede ser semanal, donde esa persona puede reportar lo que son operaciones sospechosas. Solamente es él de toda la empresa que puede reportar operaciones sospechosas. ¿Y qué son las operaciones sospechosas? Son aquellas operaciones donde no tienen una finalidad o su naturaleza es diferente a las demás, donde él puede prevenir a la empresa de un posible lavado de activos. Entonces, esa operación tiene que ser reportada a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero que tiene el República Dominicana. ¿Qué hace la UAF con ese reporte? Ese reporte ellos lo almacenan y esperan recibir diferentes reportes de sujetos obligados de diferentes de diferentes industrias. O sea, estamos hablando del sector no financiero, pero puede ser que ese cliente pasó por un dealer, me compró un vehículo de alta gama, el dealer lo reportó, compró armas, el establecimiento lo reportó, después fue una institución financiera a hacer una transferencia a Andorra o algún país de alto riesgo. Entonces ya cuando hay diferentes reportes de operaciones sospechosas, la UAF elabora un informe y lo emite al Ministerio Público. Entonces ya el Ministerio Público, a través de las diferentes vías, empieza un proceso a través de la DNCD, a través de organismos internacionales, para su proceso de captura. Así es. ¿Y quién puede ser el oficial de cumplimiento? Mira, el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona diferente al área de ventas, diferente al área de contabilidad, Tiene que ser una persona exclusiva para el proceso del programa de cumplimiento. En muchas empresas que están iniciando dicen, bueno, no tengo un presupuesto para iniciar una estructura muy grande, pero sí se debe de contratar a una persona exclusiva para eso. ¿Por qué? Porque ¿qué preparación debe tener esa persona? Tiene que ser primero licenciado, ¿verdad? O sea, pasar una licenciatura. Puede ser en Derecho, Administración, en Ciencias Económicas y Sociales, Debe de estar certificado a nivel internacional. Hay compañías que son certificadoras a nivel internacional y
debe tener un conocimiento de investigación, de detección de casos, de reportes, ¿okay? O sea, debe ser una persona que sea muy bajo perfil. No, o sea, hay personas que son muy extrovertidas. O sea, el oficial de cumplimiento es como ese inspector que va moviéndose por toda la empresa y para detectar posibles operaciones inusuales. Porque hay clientes que para poder entrar a la compañía se hacen amigos de los vendedores, de cajeros, de ciertos empleados, mensajeros, ¿verdad? Pero también utilizan a la alta gerencia. Así es. Entonces, el oficial de cumplimiento debe ser una persona que esté detrás, ¿ok? Un muy bajo perfil. Yo que esté y no esté, que sea parte y no sea la misma Así vez. es el perfil de un auditor, ¿ok? Que debe de estar detrás de cámaras. Así es, vemos que esta figura es viga, digo yo, es clave dentro de la empresa en lo relacionado a todas las acciones que puede una empresa desarrollar para contrarrestar este mal de lavado de activos. Siendo este programa que trata acerca de temas educativos para empresarios, este tema de la aplicación de esta ley, ¿tú crees que es posible que una pequeña, micro, mediana empresa puede aplicar esta ley? ¿Puede crear una estructura que le permita aplicar esta ley? Porque hablaste de presupuesto y a veces los empresarios son muy tacaños a veces para invertir en aspectos como estos. ¿Tú crees que puede hacerlo una empresa? Sí, mira, los que estudiaron esta ley, que esto, aunque tenemos la 155/17 aquí en República Dominicana, pero esto es una ley internacional. O sea, aquí se han sentado personas a hacer una mesa de trabajo y esto está a nivel internacional en todos los países. ¿Okay? Entonces, ya esto se estudió y sí, se puede aplicar tanto en empresas grandes, en empresas pequeñas, como en microempresas. O sea, lo que sí el emprendedor tiene, que así como tiene un presupuesto para publicidad, tiene un presupuesto de gastos que le permiten operar la empresa, tienen que entender que esto es un seguro de vida. O sea, así como hay empresas que necesitan tener asegurado su inventario, aplicar esta ley y tener los recursos, tener un oficial de cumplimiento, un departamento, es un seguro de vida, porque si se vincula un cliente... De eso quisiéramos hablar en el último corte. Okay. Sí, lo que quiero es que las personas que nos ven, esos empresarios que nos ven, puedan entender que sí, que ciertamente es posible. Es posible. Claro que requiere de un presupuesto, como mencionaste, un presupuesto que mientras más grande sea la empresa, mayor sería el presupuesto. Yo que he hablado mucho, y siempre estoy hablando acá acerca de formalización, y siempre he dicho que las personas piensan que formalización es tú constituir la empresa, pero formalización abarca muchos aspectos que he dicho, constituir la empresa, inscribir los empleados en TCS, en el Ministerio de Trabajo, y también esa formalización conlleva el poder contar con un oficial de cumplimiento que pueda ayudar a la empresa a tener, ¿verdad?, todos los controles, a prevenir este mal que se utiliza a través de muchas empresas que están desarrollando actividades que ciertamente son lícitas, pero que pueden ser objeto de recibir bienes, de recibir dinero de fuente no lícita. Y así llegan entonces a este punto de lavado de activos. Y que ustedes sí pueden, solamente como le comentaba a Luis, de que hay mucha desinformación. Cada año, yo aquí hace poco indiqué la estadística del primer trimestre de todas las empresas que se formalizaron, eran muchísimas,
no recuerdo el número exacto, pero así como se van constituyendo, realmente van creándose nuevos emprendimientos que no cuentan con la información necesaria al respecto de la ley 155-17. Quiero que vayamos a una pausa y luego de la pausa vamos a hablar acerca del riesgo de usted ser objeto de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Manuel. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Ogando. Dios me trajo al Congreso a ser una voz por la vida, la familia y la patria. Eso he hecho y por su gracia lo seguiré haciendo. Jesús Ogando, diputado, circunscripción número 2, Distrito Nacional. Hablábamos en una entrega, antes de la pausa, acerca del oficial de cumplimiento, que es esta persona dentro de la empresa que va a hacer posible que se aplique un programa de cumplimiento. Ese programa de cumplimiento requiere varias cosas. Hay que tener un manual de procedimiento, un manual de ética, un manual de cumplimiento, que son aspectos muy importantes y que decíamos también de que esta persona, este oficial de cumplimiento, requiere una capacitación especial en el área. Luis Emir, a través de su empresa Cara Creativa, ofrece este tipo de servicio. ¿Tú pudieras hablarnos de cómo tú puedes ayudar a estas micro, pequeña o mediana empresas que tal vez no cuenta con los recursos, quiere aplicar la ley, quiere nombrar a un oficial de cumplimiento, pero tal vez no tiene ese presupuesto para pagar una certificación internacional que es bastante costosa, pero que a través de tus servicios tú puedes ayudar en esa parte? Sí, gracias, Irene. Mira, cuando hablamos en el otro bloque de que el oficial de cumplimiento tiene que tener una certificación internacional, mantener esas certificaciones internacionales son costosas. Hay que a veces mandarlo fuera, ¿verdad?, a conferencias internacionales, o sea, fuera del país. Habría que pagar el pasaje, hotel, la misma conferencia, los viáticos. O sea, que mantener ese oficial de cumplimiento capacitado a nivel internacional es costoso. Entonces nosotros como Cara Creativa estamos ofreciendo esa capacitación para emprendedores, pequeñas y medianas empresas dentro de República Dominicana, donde pasa una serie de procesos y ya él queda avalado y que pueda cumplir con la función de oficial de cumplimiento, pueda ejecutar, pueda monitorear, pueda detectar y pueda hacer el enlace entre la UAF, entre los reguladores y su compañía. Así es, así es. También
hablamos y anunciamos antes del último corte comercial de que existen riesgos, porque a veces las personas dicen, bueno, ya me están hablando de que tengo que tener un presupuesto, me están hablando de que debo hacer un gasto, porque lo ven como gasto, Sí. pero al final realmente deja de ser un gasto y es una inversión, porque el tú aplicar la ley a tu empresa, aplicar las normativas que establece la ley 155-17 en tu empresa, realmente va a ser una inversión, porque te va a evitar ser objeto de ciertas situaciones. ¿Qué riesgo tienen los empresarios cuando son objeto de lavado de activos? Sí, qué buena pregunta. Primero hay un riesgo reputacional, donde su marca, su nombre, ¿verdad? Ya que hay empresas que tienen 5, 10, 15, 20 años y por la ley ahora son sujetos obligados. Dicen, bueno, no quiero invertir, esto es gasto, pero puede ser que un cliente que ellos tengan, o hicieron una operación, esa operación esté vinculada al lavado de activos, y entonces ahora eso salga en la prensa, y entonces la marca, el nombre de la compañía, salga en los periódicos. Se ve afectado. Se ve afectado totalmente porque los clientes dicen, no, yo no voy allá a esa compañía porque prefiero ir a la competencia. Exacto. No entonces, quiero hacer negociaciones con esa empresa. Hay un riesgo del sector financiero porque a medida que ese riesgo reputacional sale a la luz, como el sistema empresarial está bancarizado, Exacto. entonces los bancos dicen, mira, yo tampoco quiero asumir ese riesgo, y entonces existe te bloquean la cuenta. lo que es el de-risking. Ajá. Prefiero eliminarte como cliente, entonces esa compañía entonces pierde cuentas en dólares o en pesos. O sea, ya pierde el acceso a la banca, tanto nacional como internacional. Sí, y te decía que inmediatamente te bloquean las cuentas, cuentas en las que tú tienes el dinero para tú desarrollar tus operaciones económicas, y te ves imposibilitado de trabajar. Y el banco se reserva el derecho de cerrarte la cuenta y no quererte como cliente más. Y otro aspecto importante, que el empresario no lo sabe, pero desde el punto de vista del banco, ya ese cliente es un cliente de alto riesgo. Exacto. Que probablemente pueda ser que en la investigación no aparezca vinculado a ese cliente, pero ya levantó una alerta. Una alerta. Entonces posiblemente quiera esa empresa adquirir préstamos o quiera otros servicios, pero como el banco, por su riesgo reputacional, ya levantó la alerta y ya queda fichado como de alto riesgo. Exacto. ¿Ok? Y hay un riesgo. Y eso se queda ahí en tu historial. En el historial. Que tal vez en el momento tú no hayas sido objeto de un proceso legal manejado por el Ministerio Público, no hayas sido condenado a nada aún, pero ya esa alerta está ahí. Así es. ¿Verdad? Y ese es el riesgo de que tú quieres hacer nuevas operaciones, tal vez ese banco no quiera nada contigo, solamente por sospecha. Por sospecha. Por sospecha, no es que tú eres parte de un caso en específico, de que hay una investigación en curso manejada por el Ministerio Público, pero la alerta queda ahí, el banco solamente por eso puede decidir, te cierro la cuenta y no te quiero como cliente, la alerta se queda ahí, y tú luego quieres hacer una negociación con otra institución y por esa alerta estar ahí, te ves imposibilitado a hacer negociaciones. Sí. Ahora, Irene, hay algo más contundente que dice la ley, que es que si la empresa, o sea, si los reguladores pueden verificar que sí, que la empresa tuvo fallo en permitir el lavado de dinero, la empresa muere jurídicamente. O sea, la ley te condena a la persona física, ¿verdad?, que 5, 10, 20 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del asunto, pero la consecuencia para la persona jurídica es la muerte, la eliminación de la persona jurídica. Entonces ahí debemos de concientizar a nuestros emprendedores que con tanto esfuerzo, una generación, 2 generaciones, ¿sí?, levantaron una institución, una marca de prestigio,
y que por no visualizar en el futuro, implementar un programa de cumplimiento, contratar a un oficial de cumplimiento, hacer las mejores prácticas. Te decía que no solamente contratar al oficial de cumplimiento, o sea, porque hemos estado viendo desde el 22 y 23 de las vacantes que se publican por las redes sociales, menos de un 10% hay vacantes de oficial de cumplimiento. Entonces, tú dices... Eso es una alerta, eso quiere decir algo. Claro, entonces tú ves que se necesitan contadores, abogados, que tú ves que se necesitan empleos vacantes de otro lado, pero no ves oficiales de cumplimiento. Entonces es una alerta. Y esto lo que estamos llamando es a concientizar a que es mejor. Yo lo voy a comparar con lo que nos pasó en el 2020 de la pandemia, que nos dejó un aprendizaje. Todas las empresas utilizaron un protocolo de prevención, ¿ok? De lavarnos las manos, las mascaritas. Entonces, este tema de lavado de dinero debemos de verlo como una prevención, porque el lavado hay que eliminarlo. Así es. Y como dijimos anteriormente, los servicios pueden obtenerlo a través de tu empresa, Cara Creativa. Pueden ubicarlo en las redes sociales, en Exacto. Instagram. Pueden llamar también al número 829-799-7789 y buscarnos también en info@caracreativa.com. Muchísimas gracias, Luis Piñate, por habernos acompañado acá en nuestra sección Vía de Emprender de su programa Periodismo y Sociedad. Señores, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.